Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Andrés Salvatore López Rivera. Voy a dirigir esta entrevista al ingeniero Carlos Luis Andrade. Él es ingeniero mecánico, magíster, ¿no? La presente investigación forma parte de un trabajo de investigación académico que tiene el objetivo de analizar el desempeño energético y operativo en sistemas de refrigeración que emplean el refrigerante R22 bajo condiciones de carga real. Buenas tardes. ¿Cómo está, Andrés? ¿Cómo ha pasado? Muy bien. Esta entrevista va a constar aproximadamente de 6 bloques, cada uno con diferentes preguntas. Vamos a avanzar con la primera pregunta. Desde su experiencia profesional, ¿cómo definiría usted el papel del refrigerante dentro de un sistema de refrigeración o climatización? O sea, ¿cuál es su función principal dentro de un ciclo de refrigeración? Bueno, tú sabes que igual que en un sistema de refrigeración, los componentes mecánicos, cada uno de esos componentes tiene un papel fundamental. Entonces yo siempre comparo el sistema como un ser humano, que sin el refrigerante es como si el ser humano no tenga sangre en las venas. Entonces él puede que tenga todos sus elementos completos, pero sin el refrigerante no va a ser su papel fundamental, que es el ciclo de refrigeración como tal. Entonces, para mí, en la refrigeración, el refrigerante es el quinto elemento principal del cual no se habla en los diagramas mecánicos, porque si nosotros ya, como te mencioné, no tenemos refrigerante en el sistema, no vamos a hacer nuestro ciclo completo. Entonces, para mí, la refrigeración sin el refrigerante no es nada. Ok, listo. Pregunta número 2 del bloque 1. ¿De qué manera considera que las propiedades del refrigerante influyen en el desempeño energético y operativo de un sistema? Mira, las propiedades del refrigerante influyen mucho en el tipo de calidad del refrigerante. Primero, si es un refrigerante que sea virgen y que sea de una empresa reconocida, que no sea pirateado, que tenga propiedades químicas completas, que sea un refrigerante que no sea contaminado, que no tenga impurezas, en este caso como aceites, sólidos, agua. Entonces son muchas condiciones que influyen en el desempeño del refrigerante. Hay empresas que falsifican los productos actualmente, ¿no? Y que se dedican a hacer estas alternativas porque hay elementos que han sido retirados del mercado, por ejemplo, como el R22, en el cual estamos tratando el día de hoy. Entonces, estos refrigerantes que ya son adulterados, que son reusados, que son otra vez reembalsados, no tienen las mismas propiedades químicas y termodinámicas para que nos entreguen el 100% de lo que necesitamos nosotros en el área de la refrigeración. Ok, listo, muchas gracias. Avanzamos al bloque 2 y vamos a hablar de clasificación y contexto ambiental de los refrigerantes. La pregunta número 3 dice: dentro de la clasificación de los refrigerantes, ¿qué características distinguen a la familia de los hidroclorofluorocarbonos? Bueno, tú sabes que el compuesto del cloro es algo fundamental. Se descubrió que actualmente esta molécula estaba destruyendo la capa de ozono, estaba contaminando al planeta, teniendo un potencial de agotamiento de la capa de ozono de 1810, algún número aproximado, ¿no? Y entonces nosotros estamos viendo que esto aquí, que también tenía un potencial de calentamiento global, estaba dañando la capa de ozono, valga la redundancia, y hacía que los rayos ultravioletas entraran directamente hacia el planeta. Una producía el cáncer, el derretimiento de los polos, y otra también es que también causan que los rayos ultravioletas, cuando ingresan a la Tierra, no puedan reflectar y regresar directamente hacia el espacio. Entonces, como te mencioné, es un cáncer que nos está prácticamente perjudicando a todos. Indirectamente, podemos decir que solamente al sector comercial, pero no, esto es un problema que prácticamente contradice a la sociedad y a la parte industrial como tal. Claro, y esta pregunta también responde a la pregunta número 4, sobre cuál es el motivo principal, que era lo que me estaba indicando, de por qué el R22 se incluye en tratados ambientales internacionales, claro, por su destrucción hacia el medio ambiente y específicamente hacia la capa de ozono. En un momento determinado alguien se dio cuenta de que estaba haciendo mal a la capa de ozono y estaba dañándolo, entonces lo incluyeron en el protocolo y fue donde que dijeron no, comenzaron con el R12, luego el R22 y ahora actualmente están con gases supuestamente que fueron alternativos en su momento, que son el 410 o el 134A. Entonces son cosas que se van actualizando y que van haciendo enmiendas al protocolo de Montreal. Ok, avanzamos al bloque número 3, donde hablamos del comportamiento del refrigerante dentro del ciclo. Desde un punto de vista termodinámico,
¿cómo describe el comportamiento del refrigerante a lo largo del proceso? De pronto las fases por las que pasa o estados. Dependiendo del tipo de refrigerante, yo te puedo decir que hay gases que se comportan de diferentes formas. Por ejemplo, ya que estamos hablando del R22, que es uno de los gases que mejor eficiencia térmica tiene, hablando termodinámicamente, en estado de condensación llega a un punto en el que el enfriamiento en el condensador es tan se puede decir que tiene un alto rendimiento que él pasa un 80% de estado gaseoso y un 20% en estado, un 80% en estado líquido y un 20% en estado gaseoso. Entonces tenemos un buen rendimiento en el tema de condensación, quitando el calor y teniendo una diferencial de temperatura en su enfriamiento. Y en el vapor no se diga, tenemos condiciones que lo hacen ideal, tanto así que el equipo puede estar sucio o obstruido y nosotros podemos seguir teniendo sobrecalentamiento en el evaporador por producto del líquido suque enfriado que llega a este sistema. Entonces, para mí es uno de los mejores refrigerantes que existe termodinámicamente. La única desventaja, bueno, es el tema se puede decir, de la contaminación que tiene, y directamente también una de las desventajas que tiene es que como era un sistema viejo, la mayoría de la tecnología que teníamos hacía que consumiera mucha energía, y es una de las ventajas que también se tiene en este sistema. Ok, avancemos al bloque número 4. Vamos a hablar más específicamente del refrigerante R22. La pregunta número 7 dice, desde su experiencia, ¿cuáles son las principales características técnicas del refrigerante R22 que han favorecido a su uso prolongado? Una es la característica termodinámica, un refrigerante que entrega su eficiencia. No podemos decir que un sistema tiene 100%, pero sí por lo menos un 80% de rendimiento. Entonces este es el refrigerante más, bueno, es un refrigerante puro, entonces lo hace que sea 100% redituable, económicamente hablando, en tema de eficiencia, por debajo del amoníaco. Bueno, es uno de los mejores refrigerantes del sistema de refrigeración y climatización como tal. Como te mencionaba antes, pues, podemos tener el equipo completamente obstruido y él sigue dando el rendimiento a 100, ¿sí? Eficiente hasta decir basta. Ok, esto responde a la pregunta número 8, por ende vamos a avanzar a la número 9. ¿Qué indicadores técnicos considera usted más adecuados para determinar si un sistema de R22 está operando de forma eficiente? Bueno, los indicadores que comenzaría a revisar serían parámetros como presión y temperatura. Presión tanto en la línea de succión y en la línea de descarga. Estamos hablando de la línea de alta y baja, y también midiendo en este caso los puntos de enfriamiento y sobrecalentamiento tanto en el evaporador como en el condensador. Primero, para medir una buena carga de refrigerante, y segundo, para determinar un buen funcionamiento y también descartar obstrucciones en capilar o en filtros. Listo. Avanzamos al bloque número 5, donde vamos a hablar de parámetros operativos y fallas comunes. ¿Qué rangos generales de presión y temperatura permiten identificar el funcionamiento adecuado de un sistema que emplea R22, sin comprometer su eficiencia ni la seguridad del equipo? Bueno, la presión y la temperatura influyen mucho en la presión ambiente, ¿no? Y según las condiciones que tenemos, nosotros podemos determinar la presión de trabajo, que se puede decir así. Condiciones adversas como la que tenemos aquí en Manabí, por lo general la presión de trabajo de R22, la línea de sección es de 60 psi, y pues podemos tener, según eso, nuestra tabla de ANFO, temperaturas pues de, ¿qué te digo? 14 grados en la salida del condensador, del evaporador, perdón, y en la línea de descarga de entre 160 y 180 psi con temperaturas de hasta 50 grados centígrados. Eso ya depende mucho, te digo, de la presión atmosférica y el tipo de servicio que se le hizo al momento de realizar la instalación o al momento de realizar una reparación dentro del sistema. El dimensionamiento también de los elementos, el equipo que esté también bien dimensionado, que esté bien caracterizado para la capacidad de lo que va a realizar en ese proyecto. Ok. ¿Cuáles son, según su experiencia, las fallas más comunes que ha identificado en sistemas de R22? ¿Y a qué factor se puede atribuir esas fallas? Las fallas más comunes. Bueno, principalmente el tema es de, como es tan eficiente, la gente se olvida de hacerle mantenimiento preventivo.
la limpieza más que todo. El sistema de R22, como entrega toda su capacidad, la gente se olvida de limpiar. Me imagino que en tu proceso de aprendizaje has visto equipos de R22 que se encuentran muy sucios y que la gente por lo general ya cuando están vomitando de agua en climatización o cuando ya no enfrían de verdad en refrigeración es que se acuerdan darle el mantenimiento. Esa es una, el tema de fallas eléctricas o el tema de fallas mecánicas, por ejemplo, como el daño de un compresor, una tracción por capilar, una obstrucción por filtro, o un daño por una fisura o una polilla, se puede decir. Por lo general también es cuando se hacen malas instalaciones y dejan humedad dentro del sistema, también por acidez en aceite o las burbujas de aire o de agua que se encuentran en el sistema hacen que esa cavitación se vaya a los codos y se generen las fisuras dentro del sistema también. Creo que esas son las más comunes, ¿no? Dentro de las fallas mecánicas y dentro de la falla eléctrica como tal, pues creo que hay muchos, daños de capacitores, el tema sobre calentamiento por suciedad en tema de compresores, bornes reventados, ventiladores dañados. Eso es otras fallas que están presentes en cualquier equipo. Eso depende de mucho del mantenimiento. ¿Qué prácticas de mantenimiento usted considera importantes? No solo para conservar la eficiencia energética de estos equipos, sino para prolongar la vida útil de los sistemas que trabajan con R22, o considera usted por el contrario que deberían ya buscar alternativas, no digamos más nuevas, sino sostenibles, tanto en eficiencia como para el medio ambiente, en eficiencia operativa? Ya, el tema de la práctica de mantenimiento en los equipos R22 ya debería ser algo en el que vaya orientado mejor a la obsolescencia. Directamente los equipos R22, tú sabes que primero no tenían tecnología como para hablar de eficiencia al 100%, pero sí tenía un buen refrigerante y esto hace de que tengas alto consumo pero tengas mayor capacidad de frío. Pero eso, al ir pasando el tiempo, estos equipos van quedando obsoletos por la degradación de los condensadores, la degradación de los evaporadores, la pérdida de capacidad de desplazamiento positivo del compresor, la aspiración positiva negativo del compresor, la aspiración negativa del compresor. Entonces, son esos condicionantes que te limitan a veces a coger y ya no hacer un overhaul o un mantenimiento correctivo o preventivo de esos equipos de R22. Hay equipos que sí limitan o sí justifican hacer un mantenimiento porque todavía se encuentran así como operativos, pero la cantidad de esos equipos son mínimos. Hay equipos que ya la mayoría se encuentran tan obsoletos que comienzan a perder, comienzan a liquear, tienes acidez en compresores, tienes impurezas dentro del sistema, no te da eficiencia al 100%, hace mucho sol el compresor y el sistema se apaga. Entonces, para mí, si nosotros podemos reemplazar por nuevas tecnologías y con mucho más eficiencia, sería mejor. Hay compresores más pequeños que son de mayor capacidad volumétrica o mayor desplazamiento positivo y mayor succión o desplazamiento negativo o succión negativa. Bueno, eso ya depende de la capacidad de lo que hagamos y cómo calculamos el sistema. Sabes que mientras se haga un buen dimensionamiento de lo que nosotros vayamos a necesitar, podemos hacerlo de manera mucho más eficiente. Ok, en la experiencia que ha tenido con estos sistemas, dentro de los que hayan sido sometidos a procesos de retrofit. Con retrofit nos referimos a la sustitución de un refrigerante. Sí, ¿qué cambios ha observado y cuál es el refrigerante que más recomienda para sustituir al R22 desde su experiencia laboral? Mire, yo he trabajado con refrigerantes en el retrofit, he trabajado con el 417 y con el 290, que se habla mucho de la sustitución del refrigerante. Pero según la aplicación que nosotros vayamos a tener, nosotros tenemos que ver qué tipo de gas. Hay refrigerantes, hay también sistemas en los que permite que trabajamos con R22, pero podemos trabajar con 507 o con 404, más con 507, ¿no? Hay sistemas de refrigeración, he visto cámaras de frío que por lo general hacen una buena limpieza del sistema, cambian el capilar, reemplazan el aceite del compresor y hacen una capilar o válvula de expansión también hace un reemplazo, ¿no? Y luego hace una sustitución de todo esto para tener un nuevo refrigerante dentro del sistema. Importante cuando han hecho eso retrofit, hacer una buena limpieza del sistema como parte fundamental. Eso es lo que siempre he recomendado. Para mí también
el refrigerante debe ser el que es en el sistema. O sea, si tú haces un nuevo sistema, deberías reemplazar el compresor, porque cada compresor tiene su característica específica según el tipo de refrigerante, ¿no? Okay. Condiciones de trabajo, temperatura de aspiración, temperatura de descarga, y eso influye a que tengas mayor o menor vida útil dentro del sistema. Incluso por la viscosidad y densidad El tipo de aceite que tienen, cómo trabaja, y con el tiempo también estos sistemas, como te decían antes, se vuelven obsoletos y comienzan ya, hasta el término que utilizamos nosotros dentro de la rama es que comienzan a escupir. ¿Cómo escupen? El compresor está trabajando, comprime, pero a la vez manda mayor cantidad de aceite cuando comprime. ¿Y es por qué? Porque no lo comprime dentro de lo que debería hacerlo con el refrigerante, sino que lo comienza a mandar en mayor cantidad. Entonces el compresor trabaja en seco. Una falla más común que nosotros tenemos es que el filtro se va a obstruir. ¿Y se obstruye por qué? Por exceso de aceite, obstrucción de capilar y muchas cosas más. Entonces, para mí no es eficiente, porque muchos de los refrigerantes que se han usado consumen mucho más energía dentro de los compresores, entregan mucho menos potencia frigorífica, y hablando termodinámicamente son menos eficientes termodinámicamente. Entonces, el retrofit no debería ser más que para ciertos equipos que pueden dar un poco más de vida útil, sabiendo que pueden entregar un cierto tiempo y que nosotros podemos definir ese cambio del equipo como tal en ese rango que nos va a dar por el retrofit. Okay. Pero que la inversión no sea tanto en el retrofit. Perfecto. Por último, desde su experiencia profesional, ¿qué recomendaciones técnicas da a los profesionales del área o empresas y usuarios que aún cuentan con sistemas de R22, considerando la necesidad de operar mejor eficientemente del sistema energético, ¿no? Es decir, ¿qué recomendaciones para no solo minimizar el impacto ambiental, sino garantizar el correcto funcionamiento y para tener una mejor eficiencia operativa y energética en el sistema? Bueno, tú sabes que el mantenimiento preventivo es un papel fundamental dentro de este sistema. Ayuda a que cuando nosotros limpiemos, menos corrosión. En ambientes que salinos como los nuestros aquí en Manta, la salinidad es una de las principales enemigas en los sistemas de refrigeración y climatización como tal. Entonces, limpieza, mantenimiento preventivo, constantemente estar midiendo los niveles de refrigerante, estar viendo el tema de presión, buena ventilación, que no haya obstrucción, y pues en el tema de estar haciendo buenas prácticas cuando vayan a hacer un buen servicio, haciendo la recolección del refrigerante con sistemas de recuperación, haciendo un buen vacío, haciendo una limpieza ya no con refrigerante sino con su buen sistema de dieléctrico o su limpiador de sistema, utilizando nitrógeno, presurizando con nitrógeno. Y por último, ya en el tema de la transición, nosotros hemos optado por tener alternativas en las que como institución recetamos el refrigerante que ya no se usa y lo podemos hacer en una exposición final dentro del Ministerio de Producción y la ONUE, para que esos refrigerantes no contaminen el ambiente, sino que se manejen de una forma con un gestor y ellos puedan destruirlo sin que haya una contaminación de por medio. Ok, al medio ambiente. Ajá. Perfecto. Eso sería todo por el día de hoy. Le agradecemos mucho su participación. Por parte de los estudiantes Andrés López y Adrián Delgado, esto sería el fin de la entrevista. Muchas gracias.